libro que es todo un descubrimiento, sobre todo partiendo de la pintura, digamos, ¿no? Porque habla precisamente de la pintura y cómo ha caído en el ostracismo en los últimos no sé cuántos años, pero como el arte moderno pareciera ser que no se remite ahora a la pintura en México. ¿Cómo ves este libro? Me dices que estás súper contenta. Este, y sobre qué cosas deberíamos apuntar en este libro, Teresa. Hola, Mónica, gracias y gracias a tu audiencia. Mira, sí, en efecto, estamos muy contentos por la publicación de este libro que tardó, pues, o tardamos como 8 años o 7 años en realizar, porque se nos fueron atravesando varios obstáculos. Es un análisis muy detallado del profesor Luis Martín Lozano, el autor, y creo que hay varias cosas a señalar en esta publicación. Desde luego, mi obra y su análisis, toda la fortuna crítica que hay en torno a esta publicación, primero por parte del mismo Luis Martín Lozano, pero también por la colaboración que hizo al invitar a escribir a la escritora, buenísima escritora Marina Sagua, y al crítico de arte contemporáneo Carlos Palacios. Esto enriquece muchísimo la visión y el punto de vista de prácticamente toda la obra que he producido a lo largo de 40 años. Digamos que soy de la generación de los 90, como un colega Ulises García dice, somos los pintores del intersticio porque estamos entre dos momentos, de tal manera que somos poco visibles mientras producimos, se nos margina un poco de la escena artística, bueno, un poco bastante de la escena artística, y entonces trabajamos, digamos, aislados en los talleres, en silencio, tenemos pocas oportunidades de mostrar nuestro trabajo, y en ese sentido el libro apunta muy bien a que yo sea, digamos, la muestra de varios colegas que hemos estado trabajando en los 90, en estos últimos 40 años, y analiza también el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? O sea, qué plataforma tenemos, qué políticas culturales nos toca vivir, de qué manera incidimos o no incidimos en estas políticas. Todo esto creo que el libro lo permite ver y lo hace muy accesible al público, muestra los resultados, que a los resultados o los indicadores de esta labor son acertados o no. Uh -huh. eh, el tema también es que tienes una edad que es intermedia también, porque tienen, si Dios quiere, muchos años para pintar todavía, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves a la pintura actual y cómo ves estos libros críticos que se han hecho afuera sobre los artistas contemporáneos contra este libro que se ha hecho aquí en México, digamos, ¿no? No quiero en este sentido poner la diferencia entre ti y los artistas contemporáneos, pero sí un poco hacer como una especie de acento en esta circunstancia. No, creo que tienes razón, porque sí es un libro que en cierta manera se diferencia. Sí es cierto que ha habido mucho movimiento por parte del mercado del arte. Hay ferias, hay publicaciones, pero dudo o no creo que gran parte de estas acciones o estas actividades estén hechas con la dedicación, con el esmero, con la investigación que se hace en este libro, ¿no? Creo que aquí sí la labor del profesor Luis Martín Lozano, de Marina Sagua y de Carlos Palacios y mía y de la coordinadora editorial también de Rosa Guadalupe. Creo que todos, y del fotógrafo, todos pusimos un especial empeño, perdón, el fotógrafo Francisco Cochen, todos pusimos, la diseñadora Daniela Rocha, todos hicimos un gran esfuerzo, en verdad, por lograr lo mejor, por hacerlo de una manera dedicada, rigurosa, con objetivos que nos implicaban mucho esfuerzo, y creo que lo logramos. Y yo sí extraño de muchas otras actividades y publicaciones
esta atención, ¿no? Digamos, esta concentración para poder mostrar en verdad de qué se trata todo este trabajo de 40 años en la trayectoria de un artista, de un pintor, ¿no? ¿Y cómo ves la pintura actual? Los artistas contemporáneos dijeron, bueno, basta con la pintura, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos fuimos encaminados a ese discurso, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la pintura actual mexicana? Yo creo que la pintura sigue, que siempre va a seguir y que siempre ha existido desde la condición del hombre en sus inicios. Ahí están las cuevas llenas de pinturas, que por cierto, recientemente los arqueólogos muestran evidencias de que muchas seguramente se hicieron por mujeres, un dato que me parece importante de resaltar. Y yo creo que ahí sigue la pintura porque es una forma de ser, como decía Merleau-Ponty, es una forma de ser del mundo. Entonces, es una forma de conocer, de estar. Es imposible que se acabe la pintura. Y en un momento el mercado sí insistió en que había que ver otras formas de creación, lo cual permitió que proliferara también otra investigación estética que me parece importante, que haya surgido, que esté viva, pero la pintura no podía marginarse. Nunca es bueno ni discriminar ni excluir. Siempre en cuanto a humanismo se refiere, se trata de sumar, de ser más sociales. Entonces, haber intentado excluirnos fue un gran error. Y Ajá. también lo fue, el mercado es voraz, tiene sus en este sentido la pintó, siempre hemos sido selfish as a painter, selfish, ¿no? Un pescado que ahí anda en el mar viendo cómo sobrevive y sobrevivimos. Y creo que la pintura está bien, aunque sí creo que requiere diagnósticos para reorientar las políticas culturales, hacerlas más certeras. Creo que los pintores jóvenes estamos pasando por situaciones críticas en el sentido económico y sí necesitaríamos, pero sobre todo los jóvenes, necesitaríamos volver a restablecer y a restaurar las plataformas que se nos fueron desmantelando durante estos años. Ahora, el desmantelamiento también lo exige como cierta ¿por qué no hay unión entre los artistas mexicanos? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Es decir, desde Orozco, Demián Flores, hasta ustedes, ¿por qué no hay? Porque Orozco tiene tu misma edad, digamos, ¿no? Y es de 62, es el mismo año. Sí. Sí, hay estos grupos como Orozco, ahora que se acaba de mencionar a Pedro Reyes, a todas, hay un grupo de artistas que se vieron muy favorecidos y fueron, digamos, el centro de este mercado, que vorazmente a través de galerías fueron privatizando los espacios públicos y además un mercado internacional, no solamente del país. Entonces, estaban muy entusiasmados con este poder y siguen entusiasmados y esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, el proyecto de Chapultepec, que como diría parafraseando además opino que el jardín botánico hay que conservarlo como área ambiental y patrimonial y evitar a toda arte contemporáneo que va a acabar de compactar el suelo y a deshacer los pobres ahuehuetes que ahí sobreviven. Bueno, además de este paréntesis, sí creo que este grupo fue en gran medida responsable de esta exclusión de otros en esta acción.
digamos, en estos movimientos. Y por otra parte, los otros, a otro se definía como vamos a unirnos, y mira que yo varias veces los convoqué, ahí pueden leer la revista Proceso, cartas al lector en la jornada, varios los convocamos, varios, por ejemplo, Inda Sáenz, Ulises García, Pablo Rulfo, los convocamos varias veces, por ejemplo, para defender la Bienal Tamayo, y había cierta unión, pero no la que se necesitaba. Supongo que en gran medida se debe o se debió al apoyo que recibíamos por parte del Estado a través del Sistema Nacional de Creadores, que nos mantenía, digamos, entre comillas, a flote. O sea, teníamos esta beca, entonces no había mucha necesidad de reclamar que nos sacaran de los museos, pues al fin y al cabo podíamos producir obra, ¿no? Y creo que esta manera fue una forma de cooptarnos y de impedir que supiéramos hacer resistencia, organizarnos, exigir, hacer diagnósticos, en fin, trabajar en conjunto. Creo que en gran medida nos faltó hacer eso, ¿eh? Sí, eso es cierto, sobre todo porque lo último que nosotros hemos visto es lo de Arturo Rivera, que murió muy enojado por todo lo que pasaba en la pintura mexicana. Y es cierto, son pocas las oportunidades que tenemos de ir a ver pintores mexicanos, eso es cierto, ¿no? Sí, sí, te digo, se nos excluyó mi obra, es lamentable, porque además es lamentable porque sí es cierto que pude, digamos, salir a flote con los apoyos del Sistema Nacional de Creadores, pero también porque durante mucho tiempo fui privilegiada por un mecenazgo que me permitió trabajar concentrada y tener los resultados que ahora mostramos en el libro. Pero esto hasta cierto punto no nos dejaba ver el problema que había de no tener sitios de exposición, de tal manera que más estos coleccionistas generosos y estos mecenazgos, una vez que la obra ingresaba a sus acervos, también por parte de las instituciones, no era fácil que la prestaran para que se viera en cualquier sitio, Claro. digamos. Exigían museos con ciertas condiciones de seguridad, de museografía, entonces no era fácil. Y cuando finalmente nosotros lográbamos pedir o solicitar un espacio, pues las instituciones públicas nos los negaron. Esto lo pueden todo registrar a través de, como digo, de los documentos periodísticos que hay al respecto. Entonces, no podíamos mostrar la obra y ahora, lamentablemente, como pueden verlo en el libro, gran parte de mi obra se destruyó, estaba en estos acervos, en un edificio que se derrumbó en el sismo de 17 y mucha se destruyó y mucha se perdió, mucha no tenemos el paradero, es paradero desconocido. Entonces es obra que nadie pudo ver más que los coleccionistas. Entonces nos preocupa mucho esto, ya no se diga en mi situación como ejemplo, en mi experiencia, sino en lo que está pasando con nuestras colecciones. De nuestros museos también ha desaparecido obra. La obra que fue premiada, en mi caso como de adquisición en arte joven, en Aguascalientes, no está ya en el museo, al igual que muchas otras piezas que también fueron premio de adquisición, están desaparecidas. Por eso nosotros pedimos al inicio de esta administración hacer diagnósticos de en qué situación se encontraban estos acervos para ver qué condiciones de seguridad tenían, para levantar las actas correspondientes respecto a las desapariciones de obra, en fin, necesitamos hacer todo esto para resguardar lo que tenemos y lo que vayamos a tener, lo que vayan a producir los creadores más jóvenes, digamos. Uy, qué terrible. Van dos preguntas en una, y es la última. Eh, ¿Tiene como cierto sentido de futuro este libro, digamos, además de este, ver todo lo que se ha perdido, tu pintura y tal? ¿Y qué es lo que estás pintando ahora? Bueno, sí, yo creo que tiene sentido, espero que tenga sentido de futuro, porque esto creo que nos sirve a todos los que conocemos, digamos, a través del arte y en particular la pintura, pues nos sirve saber qué se pinta o qué se ha pintado. Entonces, para todos los que estamos trabajando en eso, creo que es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Uno pinta y se nutre a través de la pintura de los otros. ¿No? No solo de la de uno mismo, sino sobre todo de la historia de la pintura.
Entonces, en ese sentido, creo que es un libro que sí tiene futuro y además, bueno, sí sigo pintando. De hecho, va a haber una próxima exposición el 14 de octubre con foro limitado, con su previa cita por toda la condición que vivimos de pandemia, pero sí se inaugura el 14 en una galería, Aldama Fine Arts, y creo que es una obra que les invito a conocer, ya que poca obra mía se puede ver presencial, ojalá y puedan ir a esta exposición. Es obra reciente, es la que se hizo, digamos, con el último apoyo que tuve del sistema de creadores y creo que es buena, ojalá y puedan acudir y verla. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, Mónica, abrazo y gracias a todos por escuchar. Saludos.